Hola, saludos a todos, buenas noches. Mi nombre es Rosetel Verdugo Apodaca. Soy de Ciudad Constitución, Baja California Sur, en México. Hoy me tocó compartir con ustedes este tema, este culto, y le doy gracias a Dios por este privilegio. Bendiciones a todos. Puse por tema: tú vienes contra mí con espada y jabalina. Quiero que leamos las citas de 1 de Samuel 17, 9 y 11. Y dice así. Dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. A mí me gustaría que leyeran toda la cita que viene siendo Primera de Samuel 17. Yo la leí completa y me llama la atención esta parte donde Saúl se turba y tiene miedo. Y el significado de turbarse quiere decir es quedarse confundido, sin saber qué hacer ni qué decir. Obviamente cuando tú ves a un gigante que te amedrenta, que te grita, que te asusta, pues te quedas inmóvil, ¿no? O sea, te asustas. Y Saúl se asustó, se turbó y se detuvo. Él no hallaba qué hacer, y como él era el rey, pues no daba mandato de que pelearan, ¿no? En 1 de Samuel 17, 45-47 dice así. Dice en el 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén. Aquí nosotros, nuestro Señor Jehová nos enseña que en la guerra tenemos que capacitarnos. Físicamente, cuando nosotros estamos siendo enseñados para una guerra, nos capacitan, nos enseñan a usar las armas, nos enseñan a aguantar, nos enseñan pues muchas cosas, ¿no? A pasar poquita hambre, a levantarnos temprano, a darnos ejercicio. O sea, nos capacitan, nos enseñan a aguantar, a resistir. En la vida espiritual es igual. El Señor día a día nos enseña que debemos de aguantar, que debemos de quitar comidas, que debemos de obedecer. Muchas reglas y muchas estrategias que el Señor tiene en nuestras vidas, Él las hace con la intención de que nosotros maduremos y con la intención de que nosotros avancemos, porque cuando venga la guerra es necesario que estemos fortalecidos, y Él lo que hace es día a día irnos enseñando en nuestro diario vivir lo que nosotros nos vamos a enfrentar en el caso de cuando es guerra, pues en la guerra. En el caso de lo espiritual,
cuando nosotros nos enfrentemos con el enemigo. Sabemos que es en lo espiritual. Bueno, a veces creemos que somos guerreros y nos decimos los unos a los otros, guerreros del escuadrón. Pero en realidad a veces no nos damos cuenta que ni siquiera sabemos qué es ser un guerrero. Sí, es importante que para ser un guerrero tú sepas cuáles son las herramientas que el Señor te ha dado. Si tú como guerrero no hablas con nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, y le dices, Señor, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo para pelear la buena batalla de la fe? Estamos trabajando sin armas. Es necesario que nosotros sepamos qué es lo que el Señor nos ha dado a nosotros como guerreros. En estos últimos tiempos el Señor está revelando y Él está diciendo, clama a mí, búscame en la intimidad y yo te mostraré. Él nos está llevando a otro nivel, pero le da los niveles y la madurez a aquel que verdaderamente busca al Señor. Es necesario que nosotros le demos ese tiempo al Señor para que Él nos muestre, no por el tiempo que nosotros tengamos, ni tampoco por el tiempo que leamos su palabra. Son cosas que tenemos que hacer, pero Dios nos da las herramientas cuando nosotros buscamos en intimidad, cuando nosotros queremos ir más allá y se las pedimos y le decimos, Señor, es necesario para lo que yo estoy haciendo que tú me des herramientas, ¿sí? El ayuno, la oración son herramientas que el Señor nos ha dado, pero hay más, hay mucho más que el Señor quiere darnos, pero hasta ahorita no hemos sabido buscarlas. Es necesario que en intimidad con el Señor pidamos eso, ¿no? Pidamos esas herramientas que están ahí, ya están listas para nosotros, para los guerreros, para estos guerreros de los últimos tiempos. Otra cosa que también nosotros no sabemos es la posición en donde nos encontramos. Es muy fácil para nosotros decir, soy guerrero, pero ya te has puesto a pensar en qué posición estás tú como guerrero. Si eres de los que lanzan las flechas con los arcos, si eres de los que lanzan la jabalina, como el filisteo, si eres de los que está con el escudo enfrente. En la posición que tú te encuentres es necesario que tú sepas cuál es tu posición, porque la posición que tú tengas es una posición que tú tienes que defender ese lugar, es una posición que tú tienes que pelear como sea. Tú tienes que estar enfocado peleando contra el enemigo. No te puedes desenfocar, porque si tú te desenfocas puedes perder, ¿sí? Cuando nosotros nos desenfocamos, perdemos la vista dónde está el enemigo y entonces nos derriba. Los que están al frente vienen siendo los escuderos. Es como el pastor. El pastor siempre va al frente, ¿sí? Y él lleva un escudo. Con ese escudo, él va protegiendo a los que están atrás de él. Pero él no se puede descuidar, porque si él se descuida, por una rendija puede entrar el enemigo y derribarlo a él y derribar a los que están atrás de él. Todos en su momento tienen una función. Por eso es importante que la función que tú tomes, la función que tú tengas, la función que el Señor te delegue, no puedes perder el enfoque. Tú tienes que seguir adelante, enfocado, como lo hizo David. David no llevaba espada y no llevaba jabalina, pero él le dijo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, porque sabemos que la batalla ya la tenemos ganada, ya tenemos la victoria, pero es importante que nos enfrentemos a ese Goliat, es importante que nos enfrentemos a esas circunstancias, a ese problema. ¿Y cómo nos vamos a enfrentar? En el nombre de Jehová. ¿Cómo? Si a ti te toca orar, ora y pelea la buena batalla. Si te toca ayunar, ayuna. Lo que te toque hacer, hazlo, pero hazlo excelente. Porque no es para un ser humano, es para nuestro Señor Jesucristo.
Ya sabemos que tenemos la victoria dada, pero es importante que nosotros no perdamos el enfoque por una o alguna otra circunstancia. No debemos de perder el enfoque. Eso es lo que tenemos que siempre ver. ¿Dónde está Goliat? ¿Y qué posición tiene él? ¿Qué es lo que trae en sus manos? Porque él sí usa armas. Él sí usa espadas y jabalinas. Él sí. Nosotros no. La posición donde tú te encuentras es una posición donde no debes de perder el enfoque. No importa con qué vayas en contra de Goliat. Goliat es la circunstancia que te está gritando no puedes. Goliat es la enfermedad que te dice te vas a morir. Goliat es la circunstancia que ves cuando tu hijo es drogadicto. Goliat es la situación donde te dice tú vas a seguir siendo pobre. Pero el Señor ahí te está puliendo, ahí te está diciendo pelea. Pelea. ¿Cómo vamos a pelear? Vamos a pelear enfrentándonos. No vamos a hacer como hizo el rey Saúl, que se asustó, se amedrentó y se turbó su alma, se turbó su corazón. ¿Y qué hizo? Se detuvo. Y cuando tú te detienes, no avanzas. El mundo sigue su curso, las personas siguen avanzando, pero si tú te detienes porque tienes miedo, todos los demás avanzan y tú te vas quedando atrás. Porque el que se detiene no quiere decir que retrocede, sino simplemente no avanza, pero al fin de cuentas los demás siguen avanzando y ella se va quedando atrás. Por eso no nos debemos detener. Porque aunque sea lento como los escuderos, tenemos que avanzar. Porque algo que tenemos que tener bien presente en nuestra mente es que ya vencimos. Es que Jesús ya lo hizo. Es que Jehová ya nos dio la victoria. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como guerreros? Tenemos que enfrentarnos. Tenemos que no tener miedo. Tenemos que decirle a las circunstancias, ¿sabes qué, Goliat? Tú estás derribado. Yo ya te corté la cabeza. Tú ya estás derribado. Tú no tienes poder y no tienes autoridad, ni en mi vida, ni en mis hijos, ni en mis circunstancias. Tú tienes que hablarle. Por eso la palabra de Dios dice que nuestra boca tiene poder. No es nada más para hablar en contra de las personas, es porque tú tienes que hablar en contra de las circunstancias y declararle a las circunstancias que no te van a afectar a ti, declararle a las circunstancias que está vencido. Allí es donde nosotros avanzamos. Nosotros no peleamos con espada y jabalina, mas sin embargo en la armadura viene la espada, viene el escudo de la fe. La espada es la palabra de Dios donde nos enseña día a día cómo tenemos que pelear. Día a día podemos aprender porque el Señor en su palabra nos habla de las circunstancias que estamos viviendo. Es importante que no quitemos el enfoque. Así como tú, yo tengo dones y talentos que el Señor me ha dado, pero mis dones y tus dones son para trabajar juntos para esa pelea. Porque lo que no tenga yo lo tienes tú. Y entre nosotros podemos fortalecernos y hacernos más fuertes y ser más valientes y no turbarnos. Tenemos que, si uno se siente débil, fortalecernos los unos a los otros. Es importante que entendamos que no porque uno viene hasta atrás, a lo mejor viene con solo, no sé, se me ocurre decir con una pala, se me ocurre decir con un asadón, como en el tiempo antiguo. Ellos iban y peleaban con lo que tenían, porque era necesario que se enfrentaran al enemigo, porque o se enfrentaban o los derribaban. Y con lo que tenían ellos se enfrentaban. Esos que venían atrás también estaban protegidos, resguardados por los del frente, por los escuderos. Pero la posición que tienen los de atrás no quiere decir que es menor que la que tienen los de enfrente. Ambas posiciones son importantes, porque en algún momento los que están atrás también estarán al frente y también tendrán que pelear.
Porque los que están atrás también en algún momento en su vida se van a enfrentar a circunstancias en su vida, porque la práctica y la experiencia te la da tu propia vida, te la da tus propias circunstancias. Y no es para que pelees con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Es para que pelees con lo que está dentro. Es para que tú declares y lo derribes. Y le digas, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Ya no más te metes ni con mi familia, ni con mi ciudad, ni con mi estado, ni con el ministerio que Dios me ha dado. Hasta que se te acabó, Goliat. Es necesario que nos enfrentemos, porque algo que tenemos que tener bien seguro es que Él ya fue derribado. Dice la palabra que fue exhibido públicamente Satanás y su demonio en la cruz del Calvario. Por eso siempre tenemos que citar lo que dice la palabra, porque la misma palabra nos da poder a nosotros. Tenemos que entenderlo y declararlo de ese modo. Así que sigue adelante, no te detengas, aún a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Tenemos que aprender a discernir, a pedirle al Señor que nos enseñe a discernir cuáles son las estrategias que Él tiene para nosotros en esta guerra, que nos lleve a otro nivel. Sabemos que el ayuno, la oración, la lectura bíblica, todas esas son herramientas. El don de lenguas, el don de interpretación, son dones que el Señor nos da, que son herramientas que nos sirven. También en la armadura de Dios, en Efesios también nos habla del casco. El casco nos protege de los malos pensamientos, porque cuando vienen los malos pensamientos a nuestra mente, nosotros decidimos si bajan a nuestro corazón. Y la palabra dice que lo que sale de la boca es lo que tiene nuestro corazón. Por eso hay un casco que nos protege de los malos pensamientos, de los dardos de fuego que el maligno avienta. No vas a salir de esas circunstancias, no vas a sanar, no vas a ser libre, tu hijo no va a dejar de ser drogadicto. Son dardos de fuego. Si nosotros tenemos el casco de la salvación, entender que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que entenderlo así. Por eso es importante ponernos también el casco de la salvación. Dice también cubrirnos los lomos con la verdad, hablar siempre con la verdad. Es una herramienta. La coraza de justicia, ser siempre justos también. Calzarnos los pies con el evangelio de la paz. No ir en contienda. El evangelio no fue escrito para pelear, para contender. El que redarguye y el que nos hace entender lo que debemos de hacer es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, el que nos redarguye, es el que nos exhorta, el que también nos ama y nos consuela a través de su palabra. Así que el Evangelio es de paz, así como lo hizo Jesús. Está también el escudo de la fe, como los escuderos que van adelante. Van pegando las flechas en el escudo, ¿sí? Y no penetran. Así que el escudo es una herramienta muy importante, al igual que la espada. La espada es la palabra de Dios. Por eso David le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Porque el enemigo, Satanás y sus demonios, sí usan herramientas, sí usan dagas, sí usan flechas. Y muchos de nosotros hemos experimentado cuando Satanás pone dagas, pone flechas, pone lanzas en nuestro cuerpo y nos desequilibra en la carne. Pero dice la palabra que nosotros tenemos poder y autoridad para quitarle todas las acechanzas al enemigo, para derribarle todos sus argumentos, para ir en contra de él y decirle, ¿sabes qué? Quita todo lo que has metido en contra de mis hermanos, en contra de mi vida, en contra de mis hijos, en contra del ministerio. Nosotros tenemos el poder para hacerlo. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchos se detienen y se amedrentan, se turban, como lo hizo el rey Saúl. ¿Y saben qué esperan? Que venga el escudero, el pastor, y que los proteja. Pero no funciona así. La guerra es individual, la lucha
es individual. Tenemos que pelear. No podemos quedarnos nosotros con los brazos cruzados. Es indispensable y es necesario que tú pelees la buena batalla de la fe. Es necesario que pelees. No te puedes quedar con los brazos cruzados, amedrentado y asustado por las circunstancias. Aún mientras tú estés viendo que el cuerpo de un ser querido está tendido en un hospital, aún allí tú tienes que pelear. Cuando todas las esperanzas estén perdidas, porque eso te va a decir el enemigo, se va a morir. Tu Dios no funciona. Tu Dios no te oye. Tú tienes pecados. Tú no puedes hablar al pastor. No, hermanos. No. No es así. Así como Dios escucha al pastor, también nos escucha a nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú le hables a Él. La diferencia es que tú te metes en intimidad con Él y Él te va a escuchar. Esa es la única diferencia. Que aquel que recibe instrucciones porque busca la instrucción de Dios. Aquel que dice, Señor, háblame, el Señor le habla. Aquel que dice, Señor, dame, el Señor le da. Porque aun cuando nosotros estemos equivocados y errados en el camino, el Señor endereza nuestro camino porque ve que nosotros lo buscamos y que le decimos, Señor, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú me orientes, yo necesito que tú me instruyas. Porque muchos pueden saber lo que dice la palabra, pero lejos están de hacer lo que dice ella. Es necesario que no solo busquemos lo que dice la palabra, sino que busquemos esa comunión con nuestro Jesús. Porque Jesús es nuestro amigo. Dice la palabra que somos coherederos con Cristo Jesús. Así que, hermanos, nos resta comunicarnos con el Señor, con su Santo Espíritu. Y Él anhela que nosotros le busquemos, Él anhela que nosotros nos comuniquemos con Él, que deseemos estar con Él. En una ocasión yo tenía en mi sentir que a veces nomás le buscamos al Señor por conveniencia. Y yo lloraba y sentía en mi corazón que Él decía, me buscas solo porque me necesitas. Y yo lloraba, mi espíritu lloraba y se afligía mi alma porque yo sentía que nosotros todos, el humano, busca a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, a su Espíritu Santo, solo porque necesitamos algo de Él. ¿Cuántas veces vamos y lo buscamos y le decimos, Señor, necesito comida, Señor, necesito tu paz, Señor, necesito que me ayudes, Señor, necesito sanidad, Señor, necesito que sanes a este, Señor, necesito que ayudes a este? Y mi espíritu, mi corazón se afligía. A veces Dios solo pide que nosotros vayamos a sus pies y que estemos allí como nuestro Padre que Él es. Que vayamos solamente a Él y que lo busquemos y que estemos ahí como cuando un hijo va a los pies, a las rodillas de su papá y le acaricia el cabello y solamente está allí porque quiere estar con su papá. Sentí en mi espíritu que es necesario que nosotros vayamos allí, a sus rodillas, no a pedirle nada, solamente a estar con Él, a que Él esté con nosotros, que no vayamos ni siquiera a darle gracias, solo en silencio estar allí con Él, acompañándonos el uno del otro. Yo sé que Él sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Él no soy nadie, yo sin Él no soy nada. Así que, pues hermanos, yo los exhorto en el amor de Cristo
que vayamos a los pies del Padre, que lo adoremos, que lo busquemos, que no le pidamos nada, ni siquiera que vayamos a darle gracias, simplemente que vayamos a sus pies y que estemos allí, solo abrazados de sus pies, solo abrazados de sus rodillas, como nuestro Padre que es, porque Él nos da, porque Él quiere darnos. Él nos ama porque quiere amarnos. Yo le vivo agradecida porque yo le digo, Señor, nadie me ha amado como tú. Y no cambiaría absolutamente nada de mi vida por haberte encontrado. Todas las heridas de mi historia no cambiaría ni una sola por estar contigo. Tengo mucho que agradecerle porque Él empezó desde adentro hacia afuera. Y los lugares donde Él me ha puesto ha sido por su gracia y por su misericordia. Y mi corazón anhela cada día más encontrarle. Cuando yo vaya a sus rodillas, que Él siempre esté allí, que no sea yo la que se aparte. Así que busquemos a nuestro Padre en el nombre de Jesús y que sea su Espíritu Santo hablándonos, redarguyéndonos y mostrándonos la verdad. Busquémonos en la intimidad y Él nos dirá, Él nos hablará las estrategias que tenemos que tener en esta guerra próxima. Aún en estas circunstancias, Él nos sabrá interpretar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos dirá cuáles son las herramientas que nosotros tenemos, con las cuales venceremos lo que Jesús ya venció. Porque es algo que tenemos que hacer nosotros. Es necesario que venzamos a nosotros mismos, a nuestras circunstancias. De esa manera estamos siendo fortalecidos y estamos siendo madurados en las áreas que tenemos que ser maduros. Amémonos los unos a los otros. Aceptémonos que somos distintos, que cada uno trabaja en diferente área, pero que todos somos el cuerpo. Que unos somos dedos, otros somos brazos, otros somos cabeza, otros somos piernas, pero todos funcionan en algo y lo hacen bien. Hay que hacerlo excelente, hermanos, porque no es para el hombre, es para nuestro Señor Jesucristo en contra del enemigo que se levanta, del Goliat que se levanta día a día, porque es una lucha diaria. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Fue un honor para mí y una gran bendición el darles esta palabra. Deseo con todo mi corazón que haya quedado una enseñanza a través de esto. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Rosetel Verdugo Apodaca. Hasta pronto y bendiciones para todos.